voluntad en este día. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Señor, tú eres el que hace todo, Señor. Solamente, Señor, yo te pido, Señor, que tú ministres conforme a tu voluntad, Señor. Señor, no soy capacitado para esto, pero, Señor, yo reconozco que tu Espíritu Santo es el que hace todo, Señor. Ni tan siquiera es mi palabra, Señor, sino tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que me des el denuedo para predicar y me des la valentía, Señor, en esta hora. Padre, glorifícate en medio de tu palabra, Señor, y haz como tú quieras hacerlo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito a que vayamos a Lucas, capítulo 18. Versículo 9 al 14. ¿Lo tenemos? Bueno, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También quería leer en la versión actual, para que también entendamos un poco, ¿vale? Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Amén. Bueno, esta palabra quería titular el arrepentimiento que produce vida. Muchas veces, por el pasar del tiempo, pues nos podemos enfriar, espiritualmente hablo. Incluso, para aclarar, ¿no?, el arrepentimiento, hay un arrepentimiento también que es para salvación. Ese arrepentimiento que cuando Jesús se revela en el corazón de una persona, esa persona se arrepiente y recibe la salvación. O sea, esa persona pasa de muerte a vida. Pero en este sentido estoy hablando de un arrepentimiento que ya Jesús nos dio una vida, como hijos de Dios, como hijos lavados por la sangre de Jesús. Lo que quiero hacer entender en esto es que hay una vida en nosotros espiritual, y esa vida, al pasar los años, al pasar los días, podemos ir apagándola, podemos ir enfriándola o acostumbrándonos a una vida espiritual. Yo quería enfocarme en algo que Dios me ministró y
y que Dios también pueda obrar conforme su voluntad. Muchas veces podemos confiar en nuestras propias obras. ¿A qué me refiero? Leyendo este versículo de Lucas, de esa época, ahora nos ponemos en este tiempo, en el siglo XXI. ¿Cómo yo puedo poner esta palabra en obra, lo que me dice Lucas? Yo puedo enfriarme, por eso puedo confiar en mis propias obras, en un sentido, hacer cosas pensando que yo lo estoy haciendo bien. En realidad puedo equivocarme y también dejarme llevar por mis sentimientos, hacer cosas sentimentalmente o emocionalmente, porque sabemos que nosotros vivimos la vida cada día en el Espíritu. Jesús nos dijo que cada día muramos a esta carne, y esa es nuestra lucha cada día, nuestra pelea cada día. Ni siquiera el peor enemigo de nuestras vidas no está alrededor nuestro, sino somos nosotros mismos, los que poco a poco nos vamos enfriando, poco a poco nos vamos alejando de aquello donde Dios nos posicionó como hijos. Pero hay un momento que a veces no nos damos cuenta en el proceso de los días, de los años, hasta incluso nuestro corazón se puede endurecer. Y aún en este tiempo podemos perder la sensibilidad del Espíritu. ¿A qué me refiero? En un tiempo escuchaba la palabra de Dios, en un tiempo me ministraba la palabra de Dios, en un tiempo Dios tocaba mi corazón, quebrantaba mi corazón, aún quebrantaba mi orgullo. Pero con el pasar del tiempo también esa sensibilidad se endurece en nosotros, porque somos hombres, porque aún viviremos con este cuerpo hasta que nosotros partamos de este mundo. Lo que quiero decir es que con el pasar del tiempo nuestra vida espiritual se puede ir menguando. Y también podemos pensar que todo lo que hacemos para Dios está bien, pero según nuestro criterio. Porque sabemos que dice la palabra que el corazón es engañoso. Y aún dice, ¿quién podrá conocer? Pero también dice que Dios es el que pesa los corazones. O sea, cada mala intención, cada intención buena sale de adentro. Incluso aún cuando Jesús confrontó a los fariseos, cuando los discípulos de Jesús no se lavaron la mano, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano para comer? Pero aún Jesús les dio la enseñanza de mostrarles de que no era importante lo que entraba, sino lo que salía de aquí hacia afuera. Porque sabemos que todo lo malo está aquí guardado. Pero hay un proceso que Dios quiere hacer en nosotros. Con ese proceso de cada día ir sacando cosas, limpiando, santificando y purificando nuestros corazones. Y eso es lo que hace también la palabra en nosotros. Cuando yo vengo a la reunión, cuando yo escucho una palabra, cuando yo leo incluso la palabra, el Espíritu Santo obrando en mi corazón, sacando todo aquello que me quiere separar de Él. Podemos escuchar la palabra que Dios nos permite escuchar, pero no hay efecto en mi corazón. Puedo escuchar mucha palabra, prédicas o incluso leerme, pero también es un peligro de que esa palabra ya no haga efecto algo en mi corazón. Y yo tengo que pensar, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué una palabra ya no hace efecto en mi corazón? O sea, pensar, pararme y decir, a ver, escudriñar aún más todavía mis caminos. ¿Por qué? Porque constantemente la palabra hace su obra. Incluso podemos aprender de la semilla del sembrador, que tanto el pastor oró y la verdad ministra mucho, porque no se trata del que da la palabra o el que sube a un púlpito a dar una palabra, sino se trata de los corazones de cada uno de nosotros. Porque Jesús da el ejemplo de que habían 4 corazones, uno que cayó al camino, donde estaban las espinas y donde estaban las piedras, y otro la buena tierra. Ahora yo tengo que saber cuál de esas es mi corazón. Tal vez era una tierra buena, pero al pasar los días he dejado que minen espinas, o he dejado que esa semilla no crezca en mí.
Y yo puedo entender ahí, podemos entender que la palabra nunca vuelve vacía. El problema está en mi corazón, el problema está en mi mente, porque todo aquello que es natural en mí me aparta de lo espiritual, me separa. Y lo que Dios quiere, y yo veo también que siempre Dios a una persona, por ejemplo, en este versículo que hemos leído del fariseo y del publicano, Dios, incluso Jesús lo dice, el que ha salido de esa oración más perdonado y en paz ha sido el publicano. ¿Por qué? Porque el fariseo solamente se miraba a sí mismo, las obras que él hizo. Yo ayuno, yo oro, doy mi diezmo, voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, estoy sirviendo en esto, pero el corazón, ¿dónde está? O sea, lo que Dios quiere es el corazón. Si Dios tiene nuestro corazón, las intenciones no van a meterse en el propósito de Dios. Porque muchas veces también dice la palabra que Él quiere nuestro corazón. Porque de ahí es donde emana la vida que nos lleva a acercarnos a Él. Porque en realidad, acordémonos cómo uno vivía, cada uno póngase a pensar en su propia vida. ¿Cómo era usted antes que Jesucristo se haya revelado en su vida? Uno vivía muerto en sus delitos, en sus pecados, en sus debilidades. Ahora pongámonos a pensar que Jesucristo ahora le sacó de esa muerte espiritual para darle vida, para que usted sienta la vida espiritual, pero ya no para seguir viviendo como un muerto, sino en una vida espiritual, para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Qué es lo que el Padre en este tiempo tanto quiere con su pueblo? Que el pueblo despierte. Nos estamos adormeciendo poco a poco. El mundo apaga nuestra fe poco a poco. No nos damos cuenta. Yo lo digo esto porque no como la persona que lo ha alcanzado, no, al contrario. Yo peleo todos los días, constantemente. Hay días difíciles, pero yo sé en quién he creído. Yo sé quién me ha llamado. Yo tengo que tener esa certeza de no dudar, pero también no perder esa vida que Él me ha dado, ese Zoe que Él me ha dado. Yo quiero que vayamos a Salmos 81. Versículo 11, el 11 y el 12. En este salmo, Dios hablando a su pueblo, dice el 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Les dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Nuestro corazón se endurece y la palabra que escucho no penetra en mi corazón. Aquí Dios llamando a su pueblo para que vuelva al autor de la vida y autor de la fe. Pero dice la palabra que ellos caminan en su propio consejo. Ese es un peligro para nosotros como hijos de Dios. Caminar en mis propios consejos, caminar en mi propio pensamiento, de que pensando que con lo que yo hago, pues ya Dios ya le he dado su parte a Él. Porque en realidad lo que yo puedo aprender es que Él no solamente quiere una parte, sino quiere todo de nosotros. Y que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque no es fácil entregarlo todo de nosotros. Siempre hay áreas en nuestras vidas que peleamos aún contra Dios para que Él no gobierne ese lugar. Y también que Dios pueda controlar, tomar el control, no solamente en nuestro corazón, por medio de nosotros en nuestra casa, en nuestra familia. Ya no camino en los consejos de Dios, sino camino en mis propios consejos. O sea, mi propio consejero me vuelvo yo mismo,
que todo lo que yo hago, pues según mi criterio, pues está bien, según yo, pues todo lo que hago está bien. Esto es un peligro para nosotros, para nuestra vida espiritual. Es un peligro que nos puede llevar incluso a alejarnos y enfriarnos. Y ya no hay efecto ni siquiera ni la propia palabra que uno puede escuchar. Porque en realidad yo he pensado siempre que la palabra que Dios da en varios púlpitos, hablo de púlpitos, no siempre, a veces pensamos que el predicador no ha predicado bien, o esta persona pues no hizo esto, pero en realidad tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué efecto está produciendo todo esto? ¿O solamente me acostumbro a ir a escuchar, entro de una manera y salgo de la misma manera? O sea, es como si no haya asistido a la iglesia, a la reunión. O sea, escudriñar qué está pasando conmigo. Y lo que el Señor me ministró mucho en este título, el arrepentimiento que produce vida, es que nosotros vayamos reconociendo áreas de nuestra vida que nos están separando de Él, nos están enfriando, nos están apagando. Porque yo digo por mí, de mí, que yo necesito a Él, a Jesús. Necesito. Porque si yo me enfrío, yo me aparto, voy a volver atrás, a lo mismo que era, porque realmente este cuerpo aún sigue peleando contra el Espíritu Santo. Se opone a todo lo que se trata de la verdad. Y también los invito a que vayamos a Jeremías, capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 23, 24. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí me muestra la palabra que la dureza mismo del corazón ha hecho que Israel pensaba que estaba yendo adelante, pero no se daba cuenta que estaba volviendo atrás a Egipto. Y ahora pongamos en nuestra propia vida, en el sentido de que si hay dureza en mi corazón, yo puedo pensar que estoy yendo adelante, pero sin embargo estoy yendo atrás. Porque aún dice, Dios les llama que obedezcan su palabra. Dice, escuchen mi voz y seré a vosotros Dios. Y aún dice, ¿para qué? Para que os vaya bien. Necesitamos volver a esa sensibilidad del corazón y del espíritu. No permitamos que en este tiempo sea apagado aquello que Dios ha colocado en nuestros corazones. Atesoremos todo aquello que Dios en todo este tiempo ha hablado. Lo que yo puedo ver es que el Espíritu Santo está clamando en este tiempo, que la iglesia despierte, que el pueblo de Dios despierte, que aquellos que fueron lavados por la sangre de Jesús despierten, que dejen todo aquello que es mundanal, que dejen todo aquello que es vanidad, porque realmente todo lo que nuestros ojos ven es vanidad, todo desaparece, porque realmente lo eterno es aquello cuando nosotros estemos con Cristo, reinando, como dice su palabra, juntamente con Él, reinando en los lugares celestiales. Necesitamos afianzarnos en este tiempo. La dureza de mi corazón ya no me deja escuchar la voz de Dios. No permite que mi corazón pueda escuchar, no permite que Dios pueda ministrar a mi corazón a través de esa dureza.
Os invito a que vayamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está hablando Pablo de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de vivir constantemente en una vida de arrepentimiento. Porque en realidad yo no puedo decir que ya soy lavado por la sangre de Jesús, pero ya no soy pecador. Pero sigo viviendo en este cuerpo, sigo fallando, sigo tropezando. Necesito vivir una vida de constante arrepentimiento. ¿Y qué nos lleva a ese constante arrepentimiento? Cada vez que Dios obra en nuestro corazón, cada vez que Dios quebranta aún más áreas de nuestra vida, cada vez que Dios aún nos hace ver la necesidad más de acercarnos a su presencia. Porque si yo no reconozco que necesito de Él, necesito de su ayuda, necesito que Él obre en mí, hay algo que ha pasado en mí y que me está enfriando, que me está apartando. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Podemos fallar en muchas cosas, pero incluso aún Dios dice, si mi pueblo se humillare, para que Él se acerque, perdone a su pueblo, levante de nuevo a su pueblo y para que siga caminando en el camino. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cada uno sabe en su corazón lo que el Espíritu está ministrando. Cada uno sabe en qué área está fallando, en qué área Dios te está llamando a algo para que tú vuelvas a Él. Yo creo que es un tiempo donde debemos pedir a Dios que Dios abra nuestros ojos. No nos dejemos cegar por este mundo. No permitamos que este mundo y los afanes y el miedo incluso en este tiempo que nos están paralizando espiritualmente. No permitas que ese miedo te paralice. No permites por la falta de arrepentimiento tu corazón se endurezca. Vuélvelo a escuchar. Deja que Él quebrante lo que tenga que quebrantar en ti, porque la obra es de Él, ni tan siquiera de mí mismo. Yo puedo convenir mucho conmigo mismo, pensar que esto está bien para mí, o esto puedo hacer para que yo pueda cambiar en esta área, o esto, pero en realidad Él me conoce. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dijo un famoso predicador que lo escribí aquí, y la verdad pues me confrontó muchísimo este predicador. Dijo esta palabra, ya lo voy a leer. Pero yo lo creo con todo mi corazón. Los corazones más endurecidos del mundo no están entre los impíos, sino entre el pueblo de Dios. Y la verdad, cuando yo leí este comentario de este pastor, yo digo, wow, es verdad. Se puede levantar un homosexual, un gay, en contra de la palabra, a pelear con todo lo que pueda. Pero yo veo que si Dios toca a esa persona, se quebranta y se humilla. Y ha cambiado. Puede haber un político duro de corazón, sacando leyes, pero si Dios toca su corazón, cambia. Yo puedo ver a esa persona humillado. ¿Por qué? Porque también he visto un rey como Nabucodonosor, cómo lo bajó hasta lo más abajo para que reconozca que hay un Dios. Pero ¿por qué este siervo dice que el duro de corazón está en el pueblo de Dios? Hemos leído muchas veces el Antiguo Testamento y muchas veces podemos criticar que Israel pues ha endurecido su corazón en el desierto.
Constantemente Dios hablando, hablando, hablando. Pero ellos estaban pensando más en Egipto. Y aún Dios quería llevarles a una buena tierra para que ellos pudieran prosperar y vivir en paz de sus enemigos. Es peligroso que constantemente Dios esté hablando en medio de su pueblo, de su casa, y yo salga de la misma manera. Es un peligro. Hay algo que está pasando en mí. Porque cuando yo leí esto dije, wow, pues me examiné a mí mismo. La verdad, yo me examiné a mí mismo. Pero siempre mi oración ha sido, Señor, por favor, quebranta ese orgullo, quebranta la soberbia y aún la dureza. ¿Por qué? Porque es lo que más nos aparta de Él. ¿Acaso Él no se acerca a un corazón quebrantado, humillado, que reconoce que necesita de Él o que ha fallado en este tiempo aún y quiere volver? Él viene, lo levanta y lo vuelve al camino. Y aún me viene a la mente, el Señor me trae esto a la mente, de la mujer que fue encontrada en adulterio. Ahí veo la misericordia de Dios a través de Jesús y en Jesús. Los fariseos trajeron a la mujer en medio de la multitud. Y dice la palabra que ella fue encontrada en pleno adulterio. Le trajeron a Jesús, lo tiraron y le dijeron, mira, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. ¿Qué dices que hagamos nosotros? Moisés dijo que nosotros la apedreemos y que muera. Fuerte. Y Jesús, tranquilamente, yo me puedo imaginar tranquilamente con esa mansedumbre, con esa misericordia, con ese amor. Los demás estaban señalándola a la mujer con el dedo. Pero Jesús se puso a escribir en el suelo en vez que señalarla. Los demás miraron a la mujer lo que había hecho. Pero Jesús miró lo que Él iba a obrar en el corazón de esta mujer, porque Él ya sabía lo que iba a pasar al final. Porque luego vemos que esta mujer estuvo hasta el final siguiendo a Jesús, incluso aún en la cruz. O sea, y aún Jesús les dijo a estos fariseos, si ustedes creen que es digno de muerte, pues vale. El primero que esté sin pecado que tire la piedra. Y dice que su conciencia la remordía y aún desde el más anciano hasta el más pequeño acabaron yéndose. Y cuando Jesús se levanta, le pregunta a la mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y ella dijo, Señor, no hay ni uno. Pues yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Dios quiere levantarnos. Él no quiere que nos perdamos. Su amor, su misericordia ha sido constante sobre nuestras vidas. Cada uno puede contar en su casa, en su familia, que nunca nos ha faltado nada, o algunas veces ha pasado situaciones que no he entendido, pero sé que era un proceso de Dios. O sea, eso me enseña a mí a confiar en un Jesús que no me señala, pero me dice, no peques más y prosigue adelante. Enfoquémonos en Él, en aquel que nos llamó y Él es el que va a cumplir el propósito en nosotros. Pero también dependerá de mi corazón y todo lo que yo pueda hacer para poder acercarme más a Él. Porque en realidad el primer arrepentimiento que había salvación, por ejemplo, en mi vida, era para la salvación. Pero a mí me hizo ver en el sentido, cuando Jesucristo se revela en mi vida, lo mal que yo estaba delante de Él, y aún se hizo real en mí cuando Él quitó un vicio que nunca yo había podido quitarlo en mi vida. Y ahí es cuando yo me di cuenta que realmente Dios existe. Y ahí es cuando yo me di cuenta que cuando yo nunca había leído la Biblia empecé a leer, aunque no lo entendía. Y ese es Dios, liberando, sanando, aún sacándonos de condiciones personales para sanar las heridas de nuestra vida. Ese es un Padre que dio su propio Hijo
por nosotros. Acordémonos qué sacrificio tan grande hizo Jesucristo en esa cruz por nosotros. No perdamos eso, iglesia, no perdamos eso. Prosigamos. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos en este tiempo. Pidamos a Dios que no endurezca nada de lo que está pasando en este mundo natural, endurezca nuestro corazón. Los afanes, las preocupaciones. Preocupémonos por lo espiritual. Como dijo Jesús, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Porque si yo realmente gasto mi tiempo en cosas naturales, luego me daré cuenta tarde o temprano que me he apartado, me he enfriado. Porque primeramente yo necesito de Él para luego hacer lo demás. Amén. Yo me pregunté esta pregunta, porque escuché en la noticia que supuestamente van a quitar la mascarilla. Y el Señor me hizo como una pregunta al Espíritu Santo. ¿Cuál es la actitud de mi corazón cuando pase esta pandemia? Sabemos que esta pandemia ha sido fuerte para muchos. Muchos han perdido familiares, ha sido doloroso. Pero en todo este proceso que Dios ha hecho casi 2 años, nos ha encerrado en nuestras casas, hemos estado fuera sin congregarnos por muchos días. ¿Qué proceso Dios hizo en mi corazón en este tiempo? O estoy como los hombres de allá afuera que están esperando ya que quiten la mascarilla. O tengo que pensar, Señor, ¿qué has hecho en todo este tiempo? Porque cuando acontecen las cosas, no es porque aconteció y ya está. Hay un propósito en todo esto. ¿Qué Dios hizo en mi vida en todo este tiempo? ¿Hubo un cambio? ¿Hubo algo que Dios obró? ¿O he retrocedido atrás? O sea, examinémonos cada uno. Porque en realidad el mundo puede estar ya desesperado de que se quite la mascarilla, que ya quiere vivir normal. Pero yo tengo que pensar, Señor, ¿qué proceso has hecho en este tiempo? ¿Has obrado en mi casa? ¿Has obrado en mis hijos? ¿He ministrado en mi casa? ¿He ministrado en mi generación? Que es la que más le preocupa a Dios, nuestra generación. Hermano, el otro día vi en las noticias, hablando de los psicólogos, casi el 50% de jóvenes, adolescentes jóvenes, buscando ayuda. Y aún decían los psicólogos que esto es poco y no saben lo que vendrá después. O sea, estamos entendiendo que el mundo está empeorando y si yo no me preocupo de mi generación, va a cautivarles la mente y aún incluso sacarlos del propósito de Dios. O sea, ¿Dios ha obrado en mi casa? ¿O solamente pienso que me quite la mascarilla y ya está? O sea, solamente meditemos, hermanos. Porque realmente esto a mí me confrontó mucho. ¿Por qué? Porque me hizo pensar, como diciendo, Natanael, ¿qué has hecho tú? La pandemia ya va a pasar, pero ¿qué has hecho tú en tu casa? ¿Has hecho lo que tenías que hacer? ¿O solamente lo has tomado como una pandemia y ya está? O sea, Dios quiere obrar. Si algo pasa es porque Dios quiere sanar corazones. Si algo pasa es porque Dios quiere unir más la familia. Porque una familia unida, no hay vínculo que pueda romper. ¿Cuál es la lucha en este tiempo? Que el enemigo quiere meterse a los matrimonios, romper, separar, romper hijos, para que esos hijos luego caminen heridos y aún maldeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque mis padres se han separado. Mi hermano, es difícil. Constantemente yo oro, Señor, guarda mi matrimonio. No es que sea hombre bueno, soy hombre natural como ustedes. Señor, guarda mi matrimonio. Tenemos que empezar. Porque hoy en día, ¿qué se están metiendo a los matrimonios? Cosas que ni siquiera se vio en la Biblia. Porque el matrimonio es un hombre y una mujer. Guardemos eso. Enseñemos a nuestra generación. ¿De qué van a vivir ellos?
y aún los postreros tiempos van a ser peores que ahora. Capacitemos a nuestra generación. No gastemos nuestro tiempo solamente acumulando en una cuenta bancaria. Puedo trabajar, sí, pero no afanarme, porque tengo una familia que Dios me ha dado para ministrar a aquellos que tienen hijos. No me ha dado hijos para dejarlos al cuidado de otros y yo voy a trabajarme. Dios me pedirá cuenta de ellos. ¿Qué has hecho con tu hijo, tu hija? ¿Has predicado mi palabra a tus hijos? ¿Has ministrado? Yo he mostrado a ese Dios que se ha revelado en mí, he mostrado a mis hijos. Necesitamos pensar, recapacitar. Amén. Y luego, en esta pandemia, permití a Dios que obrara en mi corazón y en mi casa. Importante. Ustedes se acuerdan en la palabra cuando Pablo estaba predicando y había una mujer llamada Lidia. Dice que Dios abrió el corazón de esta mujer cuando escuchaba a Pablo predicar. Y cuando escuchaba, dice que esta mujer pues se confrontó, se arrepintió, se bautizó, y dice la palabra que aún se bautizó toda su casa, ella y su casa. Pero me ministra más cuando dice que ella no solamente abrió su corazón para ella sola, dice que luego abrió su casa para que los discípulos entraran. ¿Qué me enseña eso? Yo tengo que abrir mi casa para que Dios entre y obre en mis hijos. Porque en realidad la salvación no solamente es mía, también es para ellos. Aún dice la palabra para aquellos que están cerca y aún lejos. No hay medida para esto. Podemos ver incluso aún en este tiempo que hay un clamor del Espíritu. Yo sentí eso, hay un clamor del Espíritu a que nosotros volvamos a Él, a ese primer amor, a que nosotros volvamos a apreciar la palabra, volvamos a apreciar las reuniones, ya no tomarlo como una costumbre, una monotonía, o tengo que hacerlo por obligación, o sea, ya cambiar las actitudes, porque el tiempo que viene serán tiempos donde aquel que esté aferrado en Él seguirá, proseguirá, pero necesito ese corazón arrepentido constantemente. Quitemos el orgullo de nuestro corazón, quitemos la soberbia, la dureza que no nos permite. Podemos estar muchos años en un lugar congregándonos, pero y nunca cambiar, como muchas veces lo dice nuestro pastor. Y eso yo no quiero para mí. Yo quiero que Dios siga obrando, siga rompiendo, siga cumpliendo ese propósito para lo que me ha llamado. No quiero quedarme a medias. Prosigo adelante, fielmente a aquel que me llamó, porque yo sé que Él lo va a hacer en mí. No dudando. Hay momentos de duda, sí. Mi barca puede estar de un lado para otro lado, como una barca en medio de las olas. Pero si mi ancla está anclado en Jesucristo, nada me va a mover. Ni a mí ni a mi casa. Es tiempo de acercarnos a Él. Empecemos a valorar la palabra. Empecemos a dejar que Dios obre en nuestros corazones. Dejemos los consejos de nuestra mente, de nuestro propio yo, porque eso te va a desviar. Pregúntale al Padre, el que te llamó, Señor, ¿estoy bien? ¿Qué necesito, Señor? Porque yo no quiero alejarme de ti. Amén. El clamor en este tiempo del Espíritu dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, los días son malos y aún más.
El Espíritu nos manda a despertar, despiértate, tú que duermes, levántate. Que te llama el Padre, aquel que te llamó, aquel que te formó en el vientre de tu madre, aquel que ya predestinó un llamamiento para ti, para tu casa. Levantémonos. Es tiempo de despertar. Y luego dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos que Él alumbre nuestra vida, cada día, cada día, cada día hasta que partamos. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me da? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me da? ¿Cómo lo estoy administrando el tiempo, en este tiempo? El tiempo que invierto está en lo natural, podría decir en el dinero. Hay una cosa que yo hablaba con mi esposa y me ministró algo que ella dijo, habló del dinero. Y es verdad, tú date cuenta cuando uno trabaja 8 horas al día, puede ser de lunes a viernes o de lunes a sábado, o otros de diferente horario. Pero tú ponte a pensar que todo el tiempo que tú estás invirtiendo para que te paguen un sueldo en un mes. Tú date cuenta incluso cuando tú recibes ese dinero, se va como si nada. Es como algo que no lo tocas. ¿Por qué? Porque pagas esto, pagas aquello, pagas lo otro. Pero has invertido un tiempo en la cual es necesario, sí, es necesario. Pero tampoco puedo invertir un tiempo en la cual solamente mi vida esté basado en el dinero. Porque si yo me baso solamente en el sentido natural, estoy desechando mi vida espiritual. Necesitamos administrar el tiempo cada día, aún desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No podemos vivir una vida solamente de corre, de corriendo de aquí, corriendo de allá. Tenemos que parar un momento, meternos en la presencia y dejar que Dios nos ministre. Porque si vamos a correr de aquí para allá como si fuese un apocalipsis esto, nuestras vidas va a ser así toda la vida. Pongamos nuestra confianza en Él. Él sabe toda nuestra necesidad. Él da lo justo a cada uno, ni mucho ni poco. Amén. Vamos a ver cómo es la vida. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 14. Dice Eclesiastés, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El predicador mira todo, dice, lo que hay debajo del sol. Y todo lo que ve es vanidad de espíritu. Yo puedo ver que la vanidad significa vacío, inútil, aún como una ilusión o como una fantasía. Y así es esta vida, porque por este mundo pasamos, sea 80, sea 100, y luego dejamos. Pero hay una eternidad que siempre va a estar, siempre. Y nosotros decidimos como yo entiendo, ¿no? Como nosotros decidimos en esta tierra cómo yo voy a vivir en esa eternidad.
O sea, todo lo que me ofrece el mundo, todo lo que me da el mundo, mis afanes, solamente es una cosa vacía, que no me llena, es algo inútil, una fantasía que por un momento me puedo satisfacer cuando yo cobro mi sueldo, pero a las pocas horas ya me van sacando por todo lado, descontando. Y tú dices, ¿y dónde está mi sacrificio? Las horas que he dedicado a esto. Pero ahora póngase a pensar en algo espiritual. Usted póngase a pensar que las horas que usted dedica a Dios cuando está en su presencia, siendo ministrado por Él, tocado su corazón, ministrándote en su palabra, eso nadie te va a quitar. O sea, eso ya lo ganas tú. Porque yo como entro en una habitación a veces cansado, como un gato, arrastrándome, Señor, ayúdame, porque no puedo. Pero cuando Él te ministra, cuando Él te muestra las áreas, lo que yo no he visto, pero Él lo ve todo, ya sales de esa habitación fortalecido y como un león. O sea, necesito esa fortaleza. Necesito gastar el tiempo en lo espiritual, no solamente en lo natural. Amén. Fue pagado un precio muy alto por mi vida. Fue pagado un precio muy alto por mi vida. Una vez vi un vídeo que se trataba de jóvenes que supuestamente, a lo que yo entendí es que era para saber cuál era la reacción de los jóvenes cuando veían una película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Les metían a una habitación, les ponían la pantalla y entraban chicas y chicos, jóvenes y adolescentes. Y ponían la película, La Pasión de Cristo. Algunos, yo te aseguro que nadie salió de la misma manera que entró. Unos lloraban, otros se quebrantaban y algunos se salieron a medias, no aguantaban ver tanta sangre, ver tanto golpe. Y yo me puse a pensar, Señor, si aún en esa película es poco lo que yo veo, ¿me dejo entender? Es poco. O sea, en realidad no sabemos lo que ha pasado, todo lo que pasó Jesús, empezando desde los azotes hasta el final, todo lo que sufrió, todo lo que Él cayó, cerró su boca. Pero eso fue por amor a ti, por amor a tus hijos, por amor a tu casa. Valoremos este precio. No puedo tomar en poco este sacrificio tan grande. Vuelve a pensar. Vuelve a pensar en esos días que cuando Él te encontró. ¿Cómo lo valorabas esa sangre? Ese precio que Él había pagado. Eso que sea cada día en nosotros. Fue pagado un precio muy alto por tu alma, por tu vida. No lo pierdas. Aférrate a eso y sigue caminando. Amén. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Esto me confronta muchísimo, la palabra, el versículo. Y me enseña que constantemente vivo una vida de arrepentimiento. Constantemente estoy fallando. De una u otra manera. Y aún dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Como la mujer adúltera, Él no te señala. Él nunca te va a señalar. Él va a esperar que tú vuelvas a Él. Y Él te preguntará quiénes son los que te condenan. Porque realmente todo el juicio es de Dios. Él es el juez justo de la tierra. Él juzgará a todos. Necesito vivir con un corazón humillado y quebrantado delante de su presencia. Que Dios abra nuestros ojos en este tiempo. Que Dios toque nuestro corazón. No nos endurezcamos. No den cabida que este tiempo los enfríe, que este mundo los enfríe. Aviva esa obra. Avivemos esa obra que Dios puso en nuestro corazón. El fuego del Espíritu está en cada uno de nosotros. Avivemos esa obra. Avivemos. Amén. El arrepentimiento y el quebrantamiento de corazón hace que Dios siga obrando en mi vida. Volvamos a la cruz. Volvamos nuestro corazón al Padre. El arrepentimiento y el quebrantamiento de corazón produce vida en mi interior. Y yo necesito esa vida. No la perdamos, lo que Dios nos dio. Una vida, no vida natural, sino un Zoe, ese soplo del Espíritu que está en nosotros, que obra en nosotros. Que Dios nos ayude en este tiempo. Y que Dios pueda abrir nuestros ojos, pueda abrir nuestro entendimiento para que haya un despertar en nosotros. Porque si yo no despierto, seguiré viviendo una vida de monotonía todos los años. Y cuando menos me dé cuenta ya voy a tener 80 años y con las mismas cosas de siempre. Dios no nos llama a vivir una vida repetida cada año, cada día. Él quiere obrar en nosotros. Permitamos que Él meta su mano en nuestro corazón. Permitamos que Él obre en nuestra familia. Abramos las puertas de par en par. Que Él entre, toque a nuestros hijos, toque nuestro matrimonio, nuestras vidas. Porque esa es la mejor, estamos en las mejores manos, porque dice la palabra que estamos en el hueco de sus manos. Y es donde tenemos que estar. No nos salgamos de ahí. Vuelvo a repetir, el corazón arrepentido y quebrantado hace que la vida fluya de mi interior y no se apague. Amén. Bueno, voy a orar. Padre, gracias Señor. Gracias Padre. Tú eres el que hace la obra, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. La obra es tuya, Señor. Tú empezaste una obra en la cual tú la vas a terminar también, Señor. Ayúdanos, Señor, a proseguir adelante, Señor. A no quedarnos paralizados y a no quedarnos, Señor, Padre, atrás. Ayúdanos a proseguir adelante, Señor, en este tiempo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú quebrantes, si hay dureza de corazón, que tú quebrantes nuestra dureza de corazón, Señor. Si hay falta de arrepentimiento en nosotros, Señor, trae, Señor, ese arrepentimiento en nuestros corazones. Porque el verdadero arrepentimiento, Señor, es cambiar, vivir de otra manera. Enséñanos, Señor, porque fue pagado un precio tan grande por nuestras vidas, aún por la iglesia de Jesucristo. Señor, ayúdanos.
Te necesitamos en este tiempo. Te necesitamos más que el aire que respiramos, Señor. Porque nuestras vidas dependen de ti, nuestra casa depende de ti, nuestros hijos dependen de ti. Señor, tú eres el que nos da vida. Tú eres, Señor, el que obra en nuestras casas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Y aún perdónanos, Señor, si hemos tomado en poco tu palabra, Señor. Señor, haz tú, Señor, que nuestro corazón sea como ese buen terreno donde cae la semilla y produce, Señor. Señor, quita todo estorbo de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, que las escamas caigan de nuestros ojos para ver lo que tú quieres para nosotros. Abre nuestros corazones para ti, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Glorifícate tú, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.